que tengo acá. Piñera, el trader, ¿no? Esta es una portada alternativa de Piñera y los Leones de Sanjata, en el libro que escribí en 2018, pero que en realidad me tomó 4 años investigar. Lo comencé por ahí por 2014, por 2013, de la mano de un periodista y cronista que seguramente ustedes conocen, que se llama Cristóbal Peña, ¿no? Cristóbal Peña, bueno, en ese tiempo era director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, y estaba haciendo por ahí algunos talleres en el GAM sobre crónica periodística. A mí me interesó mucho su libro Los Fusileros, que varios de ustedes deben conocer, seguramente. Al grande del PPT, me dicen por ahí. Me dice mi esposa, que Sí. está mirando también. Ideal que grande es el PPT. Estaba agrandado, pero no sé por qué no se... A ver. Ahí, justo estaba ahí. Ahí, Con ¿no? el cursor está ahí, justo en esa parte. Abajito. Ahí está. Excelente. Ya, dale, Piñera el Sergio. trader, ¿no? Y entonces yo propuse escribir una crónica sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Los milicianos de los 80, los jóvenes ayudistas de los frentistas, ¿no? A propósito del libro que había escrito Cristóbal Peña, Los Fusileros, que me parecía una historia fascinante de cómo había abordado el atentado de Pinochet en el 86. Pero yo estaba trabajando en ese tiempo en el Mercurio, ¿no? Hoy día estoy en el Desconcierto, soy director de prensa en el Desconcierto, en ese tiempo era editor de el Mercurio Inversiones, una plataforma de pago del Mercurio en la que básicamente se cubre Sanjata, ¿no? El mercado financiero del país, y por ahí fui adaptando un poco más mi objeto de investigación desde los frentistas hacia Piñera, ¿no? hacia el sector financiero, mejor. Cambié en 360 grados mi objeto de investigación y me fui hacia lo que estaba haciendo en ese momento. Creo que Sanjatan es un sector o una parte de la ciudad, digamos, que se ha constituido como un sector financiero muy a la usanza de lo que fue Wall Street en los 80, y no estaba narrada la historia de cómo se había constituido, cómo había crecido y cómo se habían apoderado en el fondo de la economía local todas esas personas que nos gobiernan desde lo económico desde Sanjatan, ¿no? Con el paso del tiempo fui tratando de entrevistar a gente, de ir acumulando documentos, de ir haciendo solicitudes de transparencia, que es lo que me convoca a mí como periodista, y durante 4 años estuve recopilando mucha información, haciendo muchas entrevistas, y en medio de esta investigación me di cuenta que había un émbolo, ¿no? Un elemento central, ¿no? Esta investigación no parte como dirigida hacia Piñera, sino más bien para relatar Sanjatan, ¿no? Cómo se constituyó Sanjatan, cómo maduró y cómo explotó después también, y todos los casos complejos desde el punto de vista de información privilegiada, del uso y abuso de los fondos de la AFP y de una serie de otras pasadas financieras que se hacen todavía, ¿no? En esas empresas, era como la idea principal del libro. Sin embargo, no me di cuenta, junto a otros periodistas que me fueron ayudando también en esto, Héctor Cárcamo sobre todo, y César Valenzuela, 2 periodistas de la tercera en ese tiempo, que Piñera era el émbolo de esto, que Piñera había sido el forjador, el iniciador de una camada de hambrientos ejecutivos que habían sido a su vez alumnos todos de los Chicago Boys, ¿no? La primera camada de los Chicago Boys, esa que construye el ladrillo y que llega a la época de la dictadura, ¿no? A hacer las primeras reformas que fracasan y que después nuevamente insisten en el 85 con la llegada de Viggen, que Viggen no es Chicago Boys, pero sin duda que se suma a todos los planteamientos de esa universidad. Había ahí una nueva camada de ejecutivos, de jóvenes estudiantes de la Universidad Católica que iban a tomar la posta, o parecía que iban a tomar la posta de estos ya Chicago Boys de primera generación. Sin embargo, ellos se dedicaron a los negocios privados, ¿no? Se dedicaron a los negocios privados en vez de la política pública, como lo habían hecho sus antecesores, y lo hicieron de la mano de Sebastián Piñera, un joven Sebastián Piñera que venía saliendo de un escándalo financiero de magnitud gigantesca, ¿no? Que fue el caso del Banco de Talca. Esta portada que ustedes están viendo acá no salió, pero podría bien haber salido, ¿no? Porque simboliza un poco lo que es Sanjatan, esto de algunos monos con navaja, parecía cumpleaños de monos con navaja, ¿no? Todos acuchillándose, todos haciéndose zancadillas. En el fondo hay mucha competencia desleal dentro de ese mercado. La pregunta era, ¿quién lo formó? Bueno, lo formó Sebastián Piñera tras su paso por el Banco Talca. Por lo tanto, el libro parte un poco con esa época, relatando un poco lo que fue el Piñera del Banco Talca. Ahí tienen ustedes la foto de cuando estaba en los 80, ¿no? Y de ese famoso parte de cuando van a buscarlo a su casa y no lo encuentran, cuando es declarado reo en el 82.
en el 2014, cuando estamos ya en una época casi de entre gobiernos, ¿no? Piñera le da una entrevista a Mauricio Rojas, Mauricio el Breve. Ustedes se acordarán muy bien de Mauricio el Breve, ¿no? Que duró 3 días en el ministerio, en el ministerio luego de que pasara del segundo piso, el Ministerio de Cultura, ¿no? Mauricio le hace, previamente a acompañarlo en el gobierno a Piñera, le hace un libro que se llama Conversaciones con Sebastián Piñera, un libro muy, muy de amigo, muy fraterno, donde le pregunta sobre el caso del Banco de Talca en una página, ¿no? Aparece en una página mencionado el caso del Banco de Talca, y lo que dice Piñera es lo siguiente, respecto de su salida del Banco de Talca, ¿no? En 2014, esto queda impreso en un libro, este libro se distribuye, se regalan, en todo Sanjara, ¿no? En la elite y qué sé yo. Piñera le dice a Mauricio Rojas, a propósito de su salida del Banco de Talca, en esos primeros años de los 80, cuando la crisis estaba desatada en el país a propósito de la devaluación del peso y la crisis bancaria, ¿no? Ese fue el primer fracaso, del primer milagro de los Chicago Boys. En esa época, hablando de los 80, Sebastián Piñera, el poder del Estado y el dominio que tenía sobre Chile era total, de absoluto. Por tanto, sabía que ir al Caupolicán, él se refiere al Caupolicanazo que se dio después de la Constitución del 80, ¿no? Y que fue como el primer acto público que la dictadura permitió a la oposición hacer. Frei tuvo un papel fundamental ahí, Piñera fue efectivamente con su padre, ¿no? Por tanto, sabía que ir al Caupolicán no era una cosa que un gerente general de un banco hiciese así nomás, ¿no? Estaba en conocimiento de que iba a tener consecuencias. Nos sacaron muchas fotos y al día siguiente una de ellas salió en la segunda, lo cual hizo que mi permanencia como gerente general del banco se hiciera insostenible. Piñera le dijo esto a Mauricio Rojas dando a entender de que había un elemento político tras su salida del Banco de Talca. En ese libro no se aborda, por supuesto, nada de lo que tenía que ver con, por ejemplo, los enjuagues societarios que hizo Piñera. Pero en el caso judicial, que ha sido relatado no solamente en el libro Piñera y Lorena de Sanjata, sino en varios más, ¿no? También el de Loreto Daza con Bernardita del Solar, el Carlos Traumen, también con la secreta Economía de los años 80 y parte de los 90, ¿no? Crónica secreta de la economía se llama el libro de Carlos Traumen. Habla Alberto Aloni en ese caso, que era uno de los controladores del Banco de Talca, y dice lo siguiente, dice: debo reconocer que, por sugerencia del gerente general del Banco de Talca, Sebastián Piñera, Eduardo Barbé, que era uno de los ejecutivos ahí, gestionó la creación de 4 empresas agrícolas para traspasar a ella las deudas incobrables. Estamos hablando de empresas fantasmas que el dueño del banco dijo que Piñera había, ¿no? Recomendado crear. Ya estamos hablando en los años 80 de una persona que está enjuagando, ¿no? La situación crediticia y la situación financiera de un banco que viene a la baja. Además, a través de Infinco, con Carlos Massad, Piñera había llegado al Banco de Talca, asesoraban a este banco. Por lo tanto, ahí es cuando se abre el caso de eventual fraude al Banco de Talca. En ese tiempo, cuando Piñera sale del Banco de Talca, sale con escándalo, ¿no? Queda en el margen de los negocios, queda en el suelo de los negocios. Pero tuvo una mano amiga que es muy difícil hoy día encontrar. Cuando uno sale con un escándalo así de una empresa y es joven, ¿no? Apenas tenía rozado los 30 y algo años, Piñera, y es joven, es muy difícil que alguien te entregue la gerencia general de otra empresa. Sin embargo, Piñera está como tocado por una buena estrella, y al poco tiempo de salir del Banco de Talca, él ya estaba asumiendo la gerencia general del Banco de Inversión Citicorp, ¿no? Que es básicamente Citicorp, una unidad del Citibank. Ustedes conocen el Citibank, todavía existe el Citibank, ¿no? Un banco muy antiguo de Estados Unidos, en ese tiempo comandado por John Reed, un argentino estadounidense, ¿no? Que fue muy importante en la crisis bancaria y que se dio en los años 80, ¿no? Y en la división del Citibank. Estuvo en Chile varias veces, John Reed también. Bueno, en el fondo lo que hizo Manuel Cruzat fue salvarlo del bochorno del Banco de Talca, Piñera, y ponerlo en la gerencia general del Citicorp. Piñera básicamente lo que hacía era ahí comandar a una serie de ejecutivos que él mismo rescató, que él mismo reclutó, a semejanza de lo que había hecho Manuel Cruzat para su propio imperio, ¿no? Ustedes saben que en los años 80 Manuel Cruzat, junto a otros empresarios conocidos como los Pirañas, digamos, dominaban básicamente la economía nacional, y en el entorno de ejecutivos que ellos tenían básicamente eran personas que venían de la Universidad Católica, que habían reclutado en la Universidad Católica. Piñera emula este modelo, emula este diseño, ¿no? Y hace lo mismo con Citicorp. Rescata o saca, digamos, de la Universidad Católica a los mejores promedios, a los Mateos, a los nerds de esa época, y los empieza a formar en este poco conocido negocio
del cortaje de acciones, ¿no? Había muy poco en ese tiempo, la bolsa estaba básicamente seca. Recordemos que la AFP recién se habían levantado en 1981 y no fue hasta 1985 que se les permite invertir en acciones, y ese 1985 apenas invierten 28 millones de pesos, algo así como el 0,01% de lo que tenían en sus fondos en total administrados, ¿no? Era muy marginal lo que se hacía en corretaje de acciones. Básicamente los negocios de los años 80, en lo que tiene que ver con Citicorp, lo que tiene que ver con lo que hacía Piñera en ese tiempo, tiene que ver con asesorar a las empresas del Estado y asesorar a empresas privadas. ¿En qué? En la deuda. Es una época de grandes deudas, de muchas deudas, de privatización de empresas, de cómo se van liquidando las empresas privadas, de tanto que deja Cruzat como deja Vial también, ¿no? En la Comisión Progresa. Y Piñera con Citicorp, que además Citicorp, a través de Citibank, es uno de los grandes acreedores de la deuda externa chilena, asesora todo ese tipo de operaciones. ¿De qué se trata esto básicamente? De ofrecer coberturas de dólares, las primeras coberturas de dólar, por ejemplo, estamos hablando de una época en la que el dólar fluctuaba mucho respecto del peso chileno, ¿no? Se había roto la paridad hace un tiempo, y también de refinanciamiento. Llegaban los empresarios con carpetas llenas de deuda, a decirle, tengo 20 bancos encima mío, ¿no? ¿Qué hacían los ejecutivos de Piñera? Se dedicaban a renegociar esas deudas. Se dedicaban a renegociar esas deudas, básicamente, y a ofrecerle cobertura de distintos instrumentos. En el libro que yo escribí aparecen varios personajes de la época, como José Manuel Silva, hoy día socio de la Reinvial, relatando escenas concretas, ¿no? Por ejemplo, de cuando Piñera, ¿no? Angelini le encarga comprar Copec a Citicorp como intermediario, Piñera al mando, ¿no? José Manuel Silva, hoy día socio de la Reinvial, recuerda y dice que en ese momento Angelini se dio cuenta, ¿no? De que cuando le encargó a Citicorp intermediar la compra de Copec, Piñera por su parte, por su lado, paralelamente, con esa información se puso a comprar acciones él también de Copec. De esto se dio cuenta Angelini, por supuesto se enojó Ricardo Claro, que ustedes bien conocen, ¿no? El ex dueño de Mega, de Cristalerías, del Diario Financiero, y enemigo de toda la vida de Piñera, ¿no? Empieza a hacer sus primeras enemistades con el presidente, con el actual presidente, ¿no? Y lo hace a propósito de esta operación, dice Silva, de la Reinvial. No tiene que ver el problema de las tarjetas de crédito, que algunos plantean como uno de los primeros sismas que tiene, ¿no? Claro, con Piñera, a propósito de que, claro, Ricardo Claro le habría encargado a Piñera ir a estudiar el negocio de las tarjetas de crédito de Estados Unidos. Cuando Piñera vuelve, le dice, esto no sirve para nada, olvídate de las tarjetas, viejo acá, este país es muy endeudado y no va a tener capacidad, ¿no? Y sin embargo, de forma paralela, ¿no? Piñera levanta el negocio de todas formas, un negocio que los primeros años no anduvo muy bien porque el país efectivamente no tenía las condiciones como para poder masificar el crédito en las personas, no, tampoco había una clase alta, una clase media masiva, ¿no? Que pudiera ocupar el crédito, tampoco estaba acostumbrada. Entonces Piñera manejaba en ese tiempo, a la vez de que era gerente general de Citicorp, a la vez durante toda la década del 80, gerente general de Citicorp, asesorando al gobierno, asesorando a las empresas privadas en distintos tipos de negocios, a la vez manejaba el negocio de las tarjetas de crédito con Visa y Mastercard. Luego, para tratar de llegar al segmento medio, ¿no? Forma Magna. No sé si se acuerdan ustedes de la tarjeta Magna. También es creada por él. Pero hay un detalle grande, ¿no? Y que es que él tenía un empleo, digamos, subordinado a una empresa como Citibank. Y Citibank también tenía una tarjeta de crédito, que era Diners, ¿no? Entonces Piñera lo que hacía era gestionar su negocio de las tarjetas de crédito y a la vez gestionar el negocio de las tarjetas de crédito de Citibank, Diners. Y eso le produjo muchos problemas también, porque él, me contaban ejecutivos, ¿no? Cuando estaba investigando yo la época del 80, con Piñera haciendo negocio en un terreno que para todos era pantanoso, pero que para él parecía como territorio fértil, ¿no? Donde hace sus primeras grandes inversiones en el sector inmobiliario y también quiebra, ¿no? Me contaban en ese tiempo las personas que participaban de los directorios de Citicorp que Piñera decía tener murallas chinas, que él podía escuchar las exposiciones del encargado de la tarjeta Diners, que era de Citibank, ¿no? A la vez podía manejar su negocio de forma paralela y sin ninguna intervención, ¿no? De lo que él escuchaba respecto de la estrategia de negocio de Diners, y no la aplicaría a Visa y Mastercard. Pero bueno, las murallas chinas, si no están reguladas, es difícil, hay que tener en el fondo confianza y fe ciega nomás en lo que él dice. En ese tiempo, Piñera, cuando yo les decía que rescató a personas de la Universidad Católica o las reclutó desde la Universidad Católica, me refiero a personas como Ignacio Guerrero, que ha estado presente durante toda su
su carrera tanto de político como de empresario, ¿no? José Cox, amigo de toda la vida de él, Fernando Concha, hoy día dueño de Falcon Capital, una de las administradoras de fondos de Sanhattan, más o menos relevante, y eran los que están en la primera línea, los que formaron junto a Piñera, ¿no? Este banco de inversión llamado Citicorp. Después venían figuras de mediana, yo les diría de mediana talla, ¿no? Como Francisco Pérez Maquena, que hoy día no es tan de mediana talla, ¿no? Diría que hoy día es de gran talla, que es gerente general del Grupo Quiñenco. Ustedes saben, el Grupo Quiñenco es la matriz de los negocios del Banco de Chile. Él también en los 90 fue gerente general de la Asociación de FP, previo paso por el Citicorp de Piñera. Otro gran nombre de esa época, también formado por Sebastián Piñera y muy amigo de él, ¿no? Juan Bilbao, que ustedes conocerán muy bien por su gran ascenso que tuvo en Wall Street. Él entró por Banker Trust a Wall Street, después se hizo socio de consorcio en Chile, y finalmente en 2014-2015 cae vergonzosamente de los negocios, después de haber sido el chileno más encumbrado en Wall Street, por haber estado operando con información privilegiada. A Bilbao lo pillaron operando con información privilegiada de manera grotesca, ¿no? Lo hizo a través de una sociedad que tiene paraísos fiscales, comprando ADR en Estados Unidos, suponiendo que no lo iban a pillar, le decomisan los correos electrónicos, y en los correos electrónicos aparecen las conversaciones con uno de los dueños de CFR, ¿no? Que era la farmacéutica mediante la cual este tipo hizo estas grandes pasadas, y en esos correos electrónicos no solamente uno se da cuenta de cómo opera el sector financiero y de cómo se ponen de acuerdo para ciertas cosas, también te das cuenta de intimidades que quizás no vienen al caso, pero que igual son patrimonio de Sanhattan, que son sus excentricidades, ¿no? Juan Bilbao y una serie de otros ejecutivos de Sanhattan se dedican a la caza de animales. Yo no sé si ustedes sabían que en Chile hay un importante contingente de personas que se dedican a la caza de animales y que viajan cada cierto tiempo a África, a Argentina, y que tienen sus propios cotos de caza acá en el sur, ¿no? En Talca. Juan Bilbao, sin ir más lejos, ahí tiene su gran coto de caza donde la practica. A través de los correos electrónicos nos enteramos de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se ponía de acuerdo con otros ejecutivos para contratar aviones, ir a África, ir a Estados Unidos, realizar safari, qué sé yo. Hoy día están en el ostracismo, no hablan, no se meten en los negocios, por lo menos públicamente no lo hemos visto más. Tampoco aparece en este llamado tercer piso que Piñera fundó en su primer gobierno. No sé si se acuerdan, en su primer gobierno había un segundo piso de analistas y políticos que lo ayudaban a llevar adelante la gestión, ¿no? Como la ruleta hoy día. Pero también había un tercer piso que estaba compuesto por empresarios, donde aparecían varios de estos nombres, entre ellos Juan Bilbao. Cuando ustedes ven fotos de Caburgua, de Piñera, ahí con sus chorcitos blancos, en el muelle, con su camiseta blanca, con Carlos Délano, al ladito siempre está Juan Bilbao, así de cercanos eran, así de amigos, yo creo que todavía lo son, no les podría asegurar si es que todavía está presente o no en su diario vivir. En una tercera capa aparecían nombres como el de Patricio Jotar. Patricio Jotar hoy día también es el gerente general de CCU, otra empresa de los Luxic, ¿no? Son ejecutivos que están encumbrados y que todos fueron formados por Piñera. Patricio Parodi, gerente general de consorcio, ambos fueron presidentes de ICARE, el principal foro empresarial. Ustedes los pueden ver en columnas de La Tercera, en columnas del Mercurio, criticando fuertemente. Yo recuerdo el gobierno pasado de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. A mí me tocó, yo era editor de La Tercera en ese tiempo, en economía, en negocio, trabajaba en La Tercera, y me tocó ver cómo había toda una campaña orquestada desde estos nombres precisamente, ¿no? Para echar abajo la reforma tributaria, para echar abajo la reforma educacional, para echar abajo el cambio del sistema binominal y una serie de otras políticas públicas que uno dice, bueno, ¿por qué el sector privado tiene estos megáfonos, ¿no? A través de los diarios, a través de los foros empresariales en ICARE, a través de NADE y otras instancias como esa? Todas estas personas son las que servían de voceros de la oposición empresarial a el gobierno de Michelle Bachelet, y todas fueron formadas en su momento por Sebastián Piñera en el Citicorp. Patricio Jotar, hoy día gerente general de la CCU, Patricio Parodi, lo mismo en consorcio, socio y gerente general, también multado por información privilegiada, ¿no? Cuando fue la venta del Banco de Chile en el año 2001, desde el Grupo Consorcio y el Grupo Penta. No sé si se acuerdan ustedes, pero el Grupo Consorcio y el Grupo Penta, ¿no? Donde está Carlos Délano y Carlos Lavín, eran los dueños del Banco de Chile y se lo venden a Luxic en el 2001. ¿Qué hacen? Cuando se lo venden, ocupan información privilegiada también, ¿no? Ahí el canciller, bueno, hoy día ministro
de Obras Públicas, Alfredo Moreno, por un lado, por el grupo Los Pentas, y Leonidas Vial, por el otro lado, digamos, por el grupo de Luxic, fueron los que intermediaron esta operación y los que finalmente la concretan. Pero en toda esta tratativa, los Pentas se hacen una pasada más o menos grande y son multados por uso de información privilegiada, al igual que Patricio Parodi. Y después terminamos con algunas personas que son más bien de una línea más baja, como Jaime de la Barra y Manuel José Volmantín. Manuel José Volmantino hoy día está radicado en Estados Unidos, él maneja el negocio de Compass Group en Estados Unidos, ambos fueron discípulos de la Barra, ¿no? De Piñera en Citicorp también, lo formó en el negocio de la banca de inversión, luego ellos forman en los 90 su propio banco de inversión que es Compass Group, hoy día ese es el segundo banco más grande de Chile, banco de inversión, no banco comercial, es muy distinto, ¿no? El banco de inversión se dedica básicamente a la asesoría de empresas, a levantar capital para las empresas, qué sé yo, ¿no? A renegociar sus deudas. Los bancos comerciales son los que ustedes operan cada día y los conocen bien. En el negocio de la banca de inversión ellos son los segundos más grandes después de Moneda Asset Management. Está comandada por Pablo Echeverría y Fernando Teinet, dos grandes amigos de Piñera también, vecinos de él en Caburgo, ahí cuando se pasean los helicópteros, es cuando Piñera va a la casa de Fernando Teinet y al revés. Así lo hacen, ¿no? Y Manuel José Valmontí, como les dije, está radicado en Estados Unidos, ya tiene su propia galería de arte, entonces cuando Piñera va a Estados Unidos, va a la casa de Manuel José Valmontini y a través de los contactos, ¿no? De Valmontini y de todo su entorno, es donde Piñera opera hacia Estados Unidos. Personas que lo acompañaron en ese tiempo también, Alfredo Moreno y Tomás Müller. Alfredo Moreno ustedes lo conocen bien, ha sido ministro de Piñera 2 veces, tenía aspiraciones presidenciales que quedaron en nada, no se pudo constituir nunca como el gran Panzer de Piñera, ¿no? Al contrario, fue Mañalich el que jugó ese rol y que le permitió a Piñera sobrevivir después del estallido social a costa del propio cuello de Mañalich, sin duda, pero a lo que estaba llamado, en este caso Moreno, nunca lo pudo concretar. Y Tomás Müller es una figura central dentro de todo el entramado de Piñera porque era el que trae de vuelta a Citibank a Chile. Citibank se había ido cuando asumió Salvador Allende, ¿no? El gobierno, y volvió el 74, apenas dejó Allende el poder a propósito del golpe de Estado, ¿no? Y su muerte, vuelve el 74 y Tomás Müller, que estaba en Venezuela gestionando las operaciones del Citibank en Venezuela, el chileno Tomás Müller, sino, lo trae de vuelta. Un par de años después forma IM Trust, en los mismos 80 también. IM Trust es la tercera corredora más grande de Chile, hoy día se llama Credit Corp Capital, se hace dueño de una parte importante también de Mulplaza, y después finalmente se dedica al negocio de la banca de inversión únicamente, hoy día se dedica a eso, ¿no? Formó Altis, un banco de inversión boutique también, que se quedó con parte importante del fideicomiso de Piñera en esta última pasada. O sea, quien la administra el fideicomiso de Piñera hoy día, en parte, ¿no? Porque hay otras empresas también, es Tomás Müller, quien fue su embajador en el primer gobierno en el Reino Unido. Müller era el que, por ejemplo, hacía el día del corredor de bolsa o el Chile Day en Londres, ¿no? Por encargo de Piñera, que es ahí donde van todos los corredores de bolsa a pavonearse con los empresarios de la City londinense, a ofrecer los negocios, a vender Chile como un mercado, digamos, interesante para hacer sus inversiones. No sé si este año va a haber espacio para hacer un Chile Day, me imagino que no, pero en ese tiempo era Müller el encargado. Después de este tránsito de Piñera en los 80, ¿no? Donde estaba por un lado manejando Citicorp, por otro lado está haciendo todo su negocio, las tarjetas de crédito con Visa, Mastercard y la Magna, ¿no? Que finalmente después le termina vendiendo a Transbank, y se forma su primera gran fortuna, ¿no? Sale de su fracaso inmobiliario, y lo que hace en los 80 es invertir en varios lados, ¿no? En Macul, en la Florida, compra terrenos baratos y los trata de meter en el mercado inmobiliario, haciendo nuevos complejos habitacionales, pero se viene la crisis y pierde todo en esa pasada, ¿no? Pero tiene los negocios paralelos de las tarjetas que finalmente a fines de los 80 los vende, ¿no? Y logra una gran fortuna con eso, cerca de 40 millones de dólares con una primera venta, 60 millones de dólares después, casi 100 millones de dólares con todo el negocio bancario. Lo pilla la década de los 90, ya siendo senador, ustedes saben, él asume en esta primera camada de senadores con la democracia, cuando Pinochet deja el gobierno. Yo básicamente estudio a Piñera desde el punto de vista financiero, empresarial. Yolio después y Macari antes hablan desde lo político,
pero su perfil empresarial va siempre en paralelo a lo político, eso nunca lo tienen que olvidar, ¿no? Y hasta el día de hoy ustedes pueden ver ciertas maniobras que así lo develan, este equilibrista, ¿no? Que con una mano está con los negocios y con la otra mano está con la política, y cuando avancemos, ¿no?, en esta presentación se van a dar cuenta que todavía sucede de alguna manera, pero a comienzos de los 90, cuando era la década de oro, o que marcó la década de oro esos 10 años, hubo un crecimiento promedio de 6% del país, 6%. Ustedes se imaginan lo que significa eso para un empresario de Chile, crecer todos los años 6%, mucha plata. Entonces, ¿qué hacen los empresarios cuando reciben mucha plata? Tienen que pagar muchos impuestos. Pero como no les gusta pagar impuestos, empieza la ingeniería tributaria agresiva, que en ese tiempo de fiscalización casi nula, de normas laxas, de mucho por hacer, ¿no? Sacaron mucho provecho. Ahí es donde aparece un invento llamado empresas zombie, que viene de los 80 y que son básicamente empresas muertas del grupo Cruzat, del Banco de Chile y de los Pirañas, ¿no?, de este gran grupo empresarial, básicamente, que fueron los Pirañas, y son empresas que básicamente tienen deuda incobrable. Es decir, ustedes compran una empresa con deuda que la pueden ocupar para meterla en tu contabilidad y decirle a impuesto interno, tengo mucha deuda, rebaje mi tasa impositiva. Eso básicamente en términos generales, ¿no? Un poco burdo el ejemplo, pero es más complejo también explicarlo detalladamente, pero básicamente se trataba de comprar empresas quebradas de los 80, que no tenían ninguna deuda por cobrar, salvo la contable, y esa la ocupaban para bajar los impuestos. La primera persona que le vendió una empresa zombie a Piñera fue este caballero que están viendo ustedes en pantalla, que se llama Francisco Armenet, ¿no? Y que más adelante nos va a volver a aparecer, Francisco Armenet. Ya Darío hizo alguna alusión a Armenet en la presentación mía para esta charla, cuando dijo que había un empresario que tenía ciertas grabaciones en su caja fuerte, escondidas por ahí, que no la iba a mostrar, solo si un juez se lo pedía. Todavía mantiene ese planteamiento Armenet, ¿no? Pero ahí les puedo revelar una cosita chiquitita también que me parece interesante y que a lo mejor puede tener efecto para más adelante. Bueno, yo les decía que esa fue una década de oro, que bordeó el 6% de crecimiento del país, lo que implicó mucha ganancia para los empresarios que estaban haciendo negocios en ese tiempo, como ellos, entre esos, Piñera, ¿no? Recuerden que Piñera entra al AN el 94 con el 16% y se va el 2010, me parece, por ahí, ¿no?, con el 26%. O sea, entra el 94. También está el negocio de las chispas, ¿no? Cuando él vende su participación en Energy, o en las chispas, digamos, a Endesa España, cuando Endesa España entra a Chile, y lo hace de una forma que bueno, ustedes recordarán, pero básicamente acá lo que pasó con ese negocio que se denominó como el negocio del siglo fue que Jurasek, que era el controlador, junto a otros empresarios, sacó provecho al vender a Endesa España a un precio mucho más caro lo que valían las chispas acá de Energy en Chile, ¿no? En ese tiempo no existía la ley de OPA, Este negocio es el que da pie a la ley de OPA, que es que cuando alguien ofrece comprar una empresa, le ofrezca todo el mismo precio, no solamente a los controladores. Piñera alegó sobre eso, dijo, Jurasek está vendiendo más caro, yo soy minoritario de estas empresas, debiesen ofrecerme el mismo precio. Y todos los minoritarios junto a él hicieron lo mismo. Pero lo que no contó Piñera en ese momento fue que viajó a España, ¿no?, y negoció al mismo su propio paquete y logró un mejor precio. De ahí viene la pelea Jurasek-Piñera, de ahí viene esa enemistad. Fue más vivo Piñera, sí, el regateador por excelencia, el trader por excelencia, la hizo en ese tiempo, sí. El paralelo hacía todo esto con su matriz de negocio, digamos, bancar. Lo que hace es empezar a comprar empresas zombie a principios de los 90 y las empieza a ocupar durante toda esa década para restar impuestos. El problema está en que Piñera en los años 90 era senador. Y lo que primero se negoció cuando asumió Patricio Aylwin, y los que son más viejos y más viejas se acordarán, fue una reforma tributaria, como todo gobierno hace, ¿no? Cuando tiene un plan de política pública ambicioso, donde va a invertir más en educación, en salud y en temas sociales, se plantea una reforma tributaria y Aylwin lo hizo. El negociador, la UDI, si ustedes se van a los diarios de esa época, incluso a la discusión legislativa que se dio en el Congreso en esa época, se van a dar cuenta que la UDI inmediatamente hizo lo que sabe hacer. Rechazó la reforma tributaria, pero RN se abrió a negociar, le ofreció un paquete de medidas. El negociador por RN, ¿quién fue? Sebastián Piñera, ¿no? Ese paquete de medidas traía una bien clave, que afectaría a sus negocios, y que él no dudó
en hacerla valer. Y era que las empresas zombie extendieran sus años de uso. Hasta ese año, hasta el principio de los años 90, las empresas zombie solamente se podían ocupar durante 5 años. Es decir, tú podías ocupar las pérdidas de la empresa zombie para netear tu impuesto a la baja durante 5 años. La compraste hoy día, tienes 5 años para ocuparla. Piñera hizo que esto fuera extendible de por vida, ¿no? De que esto fuera mucho más tiempo, de que las pudiera estar ocupando durante mucho más tiempo a través de esta reforma tributaria, y eso fue, yo les diría, a través de, y esto lo relatamos en el libro, ¿no? Digamos, el primer encontrón que tuvo Sebastián Piñera con Francisco Armedet, que en ese tiempo era un joven ejecutivo del Banco de Chile que andaba vendiendo estas empresas, empresarios hambrientos y ávidos por tener algún tipo de mecanismo para bajar los impuestos, lo hizo enemistarse con Piñera, lo hizo encontrarle un tipo ganador para un negocio, un tipo que era avasallador para un negocio y lo marcó de por vida, ¿no? Lo marcó de por vida. 30 años después, Armet se va a acordar de este episodio y va a servir de elemento central del libro Piñera y los Leones de Sanjata. Me gustaría proyectar este video, Darío, no sé si lo podemos hacer. Déjame intentarlo. Lo tenía abierto para no... Haga el intento nomás. Veamos. Muchos hemos sucumbido en ese intento, pero lo importante es intentarlo, Sergio. Eso, rellene por mientras Estamos acostumbrados acá, estamos acostumbrados. Es un video cortito en todo caso, pero que devela mucho de cómo es Sebastián Piñera, de su, no le diría mitomanía, pero sí hay algo de eso, ¿no? Vaya a tener que darnos algunos segundos de la publicidad de Monday.com. Sí, está bien. Es que si no, no funciona el mercado, así que dale nomás. Siempre hace lo suyo la publicidad, ¿no? Vamos a agrandar un poco. Perdón. Y ahí súper bien. Se escuchaba bien y todo. Puse un video del doble estándar de Tomás Mochati, ¿no? Mira lo que estaba viendo. Bueno, si esto es Tomás Mochati, respeto, por favor, respeto. Sí, que lo demandó el Pingüino, por eso, ¿no? Ya hablamos de eso en el podcast. Dale nomás, Sergio. Ahora sí se va a proyectar el video de Sebastián Piñera, ustedes lo pueden ver ahí. Él está ahí en un foro empresarial, esto es justo antes de que apareciera publicado el caso de Exalmar, que publiqué yo también en la radio Vivo Vivo, a propósito de Mochati. Ahora sí le ponemos a reproducir. Una pregunta para usted, doctor Piñera. El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opinan ustedes sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. Las patitas pusieron acá en el chat, Sergio. Las patitas. Las patitas. Yo, cuando hicimos el caso Exalmar en la radio Vivo Vivo, no habíamos visto este video. Y esto fue, el caso Exalmar apareció publicado en 2016, si no me equivoco, y no habíamos visto este video. A propósito de Renato Garín, que anda por ahí, me acuerdo que aquel día nos encontramos, y Alberto Mayol, ¿no? Que también está por ahí, y que cuando apareció ese reportaje publicado el mismo día, Alberto andaba en la radio, ¿no? Y conversamos un rato, yo le pregunté, ¿qué te parece el reportaje que presenté hoy día? Y me dijo, me parece bueno, notable, qué sé yo. Y le hice después una segunda pregunta, ¿no te parece un poco chauvinista esto de hablar de las inversiones que hace Piñera en Perú, y de repente cae en el nacionalismo, qué sé yo? Pero concordamos en que había un elemento mucho más importante en ese reportaje que la inversión que Piñera había hecho en Exalmar, ¿no? Que es una pesquera peruana que la hizo en medio del juicio que tenía Chile contra de Perú por un triángulo y que perdimos. Es como que ponga a tu abogado en contra de alguien y ese abogado se ponga a hacer negocios con
con la persona que te está demandando. O sea, así de terrible fue la inversión que hizo Piñera. Pero podía caer en el ámbito del nacionalismo también. Entonces me preocupaba un poco ese elemento. Pero lo central para mí no estaba en esa inversión. Para mí lo central fue descubrir, porque fue primera vez que esto aparecía en prensa, que Sebastián Piñera tenía sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Y esto no lo hice porque vi la declaración de impuestos y patrimonio por transparencia de Piñera, no lo vi porque Sebastián Piñera lo transparentó ante la opinión pública, ni porque entregó un comunicado de prensa diciéndolo. Tampoco lo descubrí en los organismos reguladores de Chile, ni en la SDS de Chile, ni en el Servicio de Impuestos Internos, ni siquiera en el DOE, en el Diario Oficial Electrónico. Lo descubrí en Perú, ¿no? En la Superintendencia para el Mercado Financiero de Perú, donde ustedes, si pueden indagar, digamos, si les parece entretenido hacerlo, digamos, pueden meterse ahí, Superintendencia para el Mercado del Perú, ponen Exalmar, pesquera Exalmar, y se dan cuenta cuáles son los accionistas. En ese tiempo, el accionista de Exalmar, a nombre del grupo Piñera, era Bancar International Investment. El nombre Bancar a mí ya me sonaba, ¿no? A todos les suena Bancar. Hay como 10 empresas que se llaman Bancar en el grupo de Piñera. Bancar Inversión Limitada, Inversiones Bancar, Inversiones Bancar International Investment, Bancar International Development, qué sé yo. Está lleno de empresas que se llaman Bancar, que yo no sé si lo hace con un sentido de confusión, para que uno se pierda, ¿no? Cuando hace estas búsquedas en el diario oficial, o le tiene algún cariño particular a ese nombre. El cuento es que el domicilio legal de Bancar International Investment al lado aparecía como Islas Vírgenes Británicas. Me llamó mucho la atención eso. El documento era legal, de un organismo regulador de Perú, pero fui y lo contrasté con Fernando Barros Tocornal. Los que conocen el caso de Pinochet en Londres, cuando Pinochet cayó preso en Londres, ¿no? A propósito de su internación en The Clinic, London, y que después lo dejaron preso en Inglaterra, Fernando Barros Tocornal fue su abogado, ¿no? Él era el abogado de Pinochet. Bueno, Fernando Barros Tocornal también ha sido el abogado histórico de Piñera en materia financiera. Hoy día el que representa a Piñera ante el Servicio de Impuestos Internos, hoy día le estoy hablando hoy, ¿no? Y a los hijos de Piñera ante el Servicio de Impuestos Internos en varios juicios que están enfrentando, no uno solo, la familia Piñera Morel incluido, el presidente, ¿no? Enfrentan varios juicios en tribunales tributarios y también el proceso interno administrativo de impuestos internos, varios, y el que lo representa es Fernando Barros Tocornal. En los 90, en el 97, específicamente en el año 1997, Fernando Barros Tocornal fue quien levantó Bancar International Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Cuando yo me junté con él para poder ratificar este documento que había encontrado en la Superintendencia de Perú, lo contó, digamos, lo contó como quien cuenta una gracia en todo caso, ¿no? Lo dijo así como, bueno, nosotros en los 90 nos estábamos organizando para poder hacer grandes negocios, qué sé yo, y parar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas era lo mejor que se podía hacer. Piñera nunca nos contó eso. Pasaron 20 años para que lo supiéramos, y lo supimos gracias a un artículo de prensa. Este video que ustedes están viendo salió poco antes de que ese artículo apareciera publicado. El mismo día que publicamos ese artículo, Piñera dio una conferencia de prensa diciendo que los paraísos fiscales no tenían por qué ser un espacio para el financiamiento del terrorismo, ni el lavado de dinero, ni tampoco para evadir impuestos, ¿no? Lo que había dicho meses antes lo borró con el codo y siguió en su campaña presidencial, porque recuerden que estaba en la actual campaña presidencial ya para este tiempo. Como les dije, en los 90, básicamente su negocio, el ámbito financiero de Piñera está atravesado por la constitución de sus sociedades matrices en los paraísos fiscales. El caso Chispa, ¿no? Que les relaté hace poco con todo su lío con Jurasek. La compra de LAN y el inicio de la disputa por el caso Cascada, que son las sociedades controladoras de SQM. A fines de los 90, a principios de los 2000, tú le dirías, 2002, por ahí ya Piñera empieza a disputarle junto a otros inversionistas, a Julio Ponce, cuál es el control de, o quién tiene el control de SQM a través de las sociedades cascadas. Y también comienza el traspaso de su fortuna personal a la de sus hijos, ¿no? A la de sus hijos. En los 90, la familia Martínez, que ustedes conocerán como los socios controladores de Casino Enjoy, esa empresa que hoy día tiene una solicitud de quiebra del capítulo 11, ¿no? En Estados Unidos, junto a otra familia que está pasando por el mismo drama, que son los dueños de LAN, o co-dueños de LAN, la familia Cueto, que también solicitó la quiebra en Estados Unidos a través del capítulo 11, digamos. Son dos familias que vienen acompañando a Piñera desde los 80 en los negocios, incluso los Cuetos estuvieron con él en Bancar,
¿no? Y los Cueto y los Martín a la vez fueron socios de una serie de empresas, entre ellas el Banco Concepción, el Casino de Viña del Mar y otras más, digamos, son los que a través de distintas operaciones financieras que hacen con Piñera permiten que se compren las primeras empresas zombie, por ejemplo, y se hacen grandes favores en términos societarios en ese tiempo, ¿no? Que quedan amarrados para mucho tiempo después y le permiten a Piñera hacer ingresos de sus hijos en las sociedades que tenía en ese tiempo Sebastián Piñera. Básicamente operaba con Santa Cecilia en los 90, ¿no? Con Santa Cecilia. Comienza de a poco, no el traspaso de la fortuna de Piñera hacia los hijos, pero sí involucrar a los hijos en sus sociedades, ¿no? El primer registro público que nosotros pudimos encontrar y que lo presentamos hace poco en un reportaje del desconcierto, que en este caso lo hizo Héctor Cárcamo, fue en el 94, cuando uno de sus hijos tenía apenas 10 años, ¿no? Tenía apenas 10 años, ya aparecía como socio de de Santa Magdalena, una de las sociedades de Piñera que luego empieza a ser absorbida por otras sociedades de Piñera y que finalmente en 2004 terminan todos en una sociedad colectiva que se llama Piñera y Asociados. Piñera y Asociados. Ahí está el núcleo de la familia Piñera en el 2004. En el 2006, Piñera cede todos sus derechos de Piñera y Asociados a sus hijos, que se queda con apenas un 1%, algo así, y le cambia el nombre a esta sociedad. La llama Inversiones Odisea, que ustedes van a conocer más adelante con una serie de negocios y traspasajes también que hace entre Piñera padre y los hijos, ¿no? Las operaciones más complejas que ha tenido Piñera desde que traspasó parte de su fortuna y su sociedad de su hijo en 2006 y que después lo siguió haciendo en 2010 son precisamente el caso Exalmar, que lo presenté, digamos, hace poquito, ¿no? Y le conté cómo había obtenido los documentos que daban cuenta de su sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, algo que no nos había contado nunca Piñera, y también el Casolán, ¿no? El Casolán que se desata en 2006 y que en 2007 tiene su correlato, digamos, de investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros en ese tiempo. Básicamente el Casolán se trata de, y Piñera participa en una reunión de directorio un día lunes, ve cómo vienen los estados financieros de la empresa, porque había cerrado el trimestre, los firma, y mientras eso estaba sucediendo le daba instrucciones a sus traders de Bancar, a su oficina de inversión de Bancar, para que compraran más acciones de Lanchile, ¿no? Para que compraran más acciones de Lanchile, 18 millones de dólares en Lanchile. Esta operación fue realizada por Cristian Araya, un corredor de Sanhattan que es conocido como el Canalla, ¿no? Porque es voraz también, tiene un apetito voraz. Y ese es el jefe de Canalla, es Francisco Armenet, el viejo conocido que le vendió su primera empresa zombie a Piñera en el comienzo de los 90. Ahí se va cerrando el círculo de Francisco Armenet en la historia de Piñera. Francisco Armenet pone oreja a todo lo que está sucediendo y se da cuenta que Araya, le dice varias veces a los traders de Bancar, oye, Piñera está en directorio, Piñera no puede comprar acciones, consulten con su abogado, el tipo está firmando los estados financieros, eso es información privilegiada. Que no compre acciones, o que mande los estados financieros al mercado y después de su acciones. Yo sé que es algo técnico, ¿no? Pero básicamente se trata de contar con información que el resto no tiene, él saca provecho de eso. Todo eso que advierte Canalla queda en las grabaciones del Banco de Chile, de Banchile Inversiones, que es la corredora del Banco de Chile que intermedia esta operación. Por eso el artículo que está acá en CIPER, que ustedes pueden ver acá en CIPER, que se llama Las grabaciones secretas del Casolán, que básicamente es un extracto del libro, revela ahí cómo fue la operación del Casolán, cómo fue que aparecieron estas grabaciones y que Armenet se las sacó del banco y dijo, yo me las llevo, y las puso en su caja fuerte. No es que Armenet tenga caja fuerte por doquier, lo que pasa es que él tenía una empresa de candados Otis, los más viejitos se acordarán de los candados Otis, ¿no? Odis, creo que se llama. Y también hacían cajas fuertes, por lo tanto el tipo tiene una colección de cajas fuertes. Y ahí tiene las grabaciones. Después de que salió el libro publicado, Armenet fue a dar una entrevista a CNN, yo también lo acompañé, fui a dar esa entrevista a CNN, y él dijo que solamente si un juez se lo pedía, él iba a liberar estas grabaciones y las iba a hacer de público. Estaba invitando a la gente a que denunciara. Estaba invitando a los políticos a que plantearan una acción judicial, a que fueran a la Corte Suprema, o que simplemente fueran a la SEC de Estados Unidos a plantear las irregularidades de esta operación, pero al parecer nadie lo hizo, ¿no? Sin embargo, las grabaciones no están solamente en las manos de Armenet, las grabaciones también están en manos del Banco de Chile, específicamente en las manos de Pablo Granifo, el gerente general del Banco de Chile. Armenet le entregó una copia después de que salió el libro a Pablo Granifo, el Banco de Chile, y no se olviden que el Banco de Chile es una entidad regulada por el mercado, por lo tanto la autoridad, si quiere, ¿no? Si quiere, puede pedírselas.
pero no quiere. Por supuesto que no quiere. Bueno, cuando Piñera se defiende, y acá ustedes pueden ver el doble estándar del presidente en materia de defender sus propios intereses, cuando se defiende dice que este tipo de operaciones, como la que él hizo con LAN, a propósito, Paul Fontaine, ustedes lo conocerán, ¿no? Más conocido como ex asesor de Marco Enrique Minami, ex director de Colo-Colo, acaba de caer por lo mismo. Acaba de caer por exactamente lo mismo que fue multado Piñera en 2007, por no obtenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada, pero es la misma figura y el tipo cae 15 años después, digamos, sin haber aprendido las lecciones, ¿no? Bueno, Piñera decía que en ese tiempo que este tipo de operaciones las hacían todos en el mercado. Y como las hacían todos, los delató y mandó una lista con 700 nombres de empresarios y sociedades de inversión que hacían lo mismo, ¿no? Cuando yo hice una solicitud por transparencia a la SBS de ese tiempo y a la Comisión para el Mercado Financiero para que me entregara esa lista, para poder acceder, ¿no? Y para ver si investigó a esos tipos, porque el superintendente de ese tiempo dijo, ¿sabe qué? Esto que usted está diciendo no me interesa. Si lo hacen el resto, ok, que lo hagan. Pero el cuento es con usted. Yo lo estoy investigando a usted y lo voy a sancionar a usted tal como sucedió. A esto otro que usted está ocupando como defensa los voy a investigar. Y se puso a investigar la SBS, al resto de los empresarios en Chile, investigó a medio Manhattan, pero terminó sancionando solamente a 6 o 7 personas, ¿no? Entre ellos estaba un viejo conocido de Piñera, amigo de él, socio de él en CMB, una corredora que formaron a comienzos de los 80, y primo de la presidenta Bachelet, Ricardo Bachelet. Que si algunos se acuerdan, hace poco Piñera nombró a una encargada comercial en Nueva York, ¿recuerdan, no? De apellido Bachelet, era hija, bueno, es hija de Ricardo Bachelet. Esos grados de amistad tienen. Bueno, incluso, a lo mejor este era el pago por haberlo delatado, ¿no? Ante la SBS, porque finalmente Bachelet tuvo que pagar una multa, al igual que los Galmes, la familia Galmes, que fueron los que le vendieron Almacenes París a Horst Polman, también tuvieron que pagar una multa por la delación de Piñera, y ejecutivos de CNPC, que les pasó exactamente lo mismo. También fueron delatados por Piñera y también tuvieron que pagar una multa. Por lo tanto, yo creo que hay parte del espectro de Manhattan, no le tiene mucho cariño a Sebastián Piñera, ¿no? Ese artículo, si ustedes quieren ver los detalles de eso, lo pueden ver en Interferencia, a propósito de si trabajo en Interferencia o en El Desconcierto. Claro, lanzamos Interferencia con Víctor Herrero hace unos años, idea de él, por supuesto, yo lo acompañé nomás. Y después vine en El Desconcierto, antes pasé por la unidad de investigación de la Radio Bio Bio, la tercera, el Mercurio, Revista América Economía, he hecho todo el tránsito desde la elite al pueblo, ¿no? desde los medios más tradicionales a los más alternativos. Eso permitió también tener todo este bagaje de conocimiento respecto de cómo es Manhattan y poder volcarlo en el libro y en varios artículos que después he podido hacer públicos, como los que están viendo aquí ustedes, que son de la Bio Bio, de Interferencia y de CIPER. Para investigar a Piñera lo que hice, no sé si la pueden ver, ¿no? Pero este es bien rústico, pero así trabajamos los periodistas cuando hacemos investigación. Básicamente fue darme el desafío de poder mapear lo que era todo el conglomerado de negocios de Piñera. Si ustedes se dan cuenta, si lo logran ver, digamos, a lo mejor les cuesta un poco, pero si pueden, arriba está Sebastián Piñera Echenique, no Echenique, ¿no? Echenique, con un 66% de participación en bancaria e inversiones limitadas. Este es un tramo de la familia Piñera Morel, del grupo Piñera Morel. Acá está Piñera y abajo está Santa Cecilia, ¿no? Inversiones Santa Cecilia. Y para el otro lado, si ustedes se dan cuenta, está la Iliada, que tiene base en Luxemburgo, o tenía. Dijeron que le iban a cambiar ahora. Siempre dicen que van a hacer cosas, pero nunca lo comunican después. Entonces uno queda con la duda y hasta que no lo investiga y saca un nuevo artículo, puede corroborarlo. Pero la Iliada hasta hace poco tenía, o tiene, base en Luxemburgo. En la Iliada están presentes los hijos de Piñera, pero no solamente los hijos, también los nietos, ¿no? Eso también lo develamos en un artículo de la Radio Bio Bio, después de Exalmar, y después Ciber insistió en eso también y hizo otro artículo también con mayor profundidad, contando sobre esto mismo, que estaban los hijos y los nietos de Piñera en una de las sociedades, los nietos apenas 3 años, 4 años, ¿no? Bueno, esa sociedad es clave porque controla Odisea. Si ustedes siguen lo que hemos venido hablando, Odisea es la heredera de, o cambió de nombre, digamos, porque antes se llamaba Piñera y Asociados. Piñera y Asociados. Nace en 2004, en 2006 Piñera le cede gran parte de su propiedad a sus hijos en Piñera y Asociados y le cambian de nombre a Inversión Odisea. Esa es la que termina transformándose como el vehículo de inversión
predilecto por la familia Piñera Morel y que controla una serie de otras empresas. Ustedes ven acá a través de Bancar International Investment, ¿no? Controla Bancar, controla parte de la Bolsa de Colombia y una serie de empresas para abajo. El FIT Mediterráneo, que era el vehículo preferido que ellos tenían, y por otro lado, Minera Activa. Minera Activa es parte de unos fondos de inversión que lanzó la Reinvial y que eran dueños en un inicio, Minera Activa era dueño en un inicio de Minera Dominga. Si ustedes se acuerdan bien de Minera Dominga, una... Se nos quedó pegado el Sergio. Intervinieron los bots de Piñera. Ya estábamos llegando así, ya. A lo culmine. Claro. Estaba a punto yo de decepcionarme de la autoridad presidencial. Estaba a punto. No, pero Oye, además, oye, pero hay que mostrar, después lo va a decir Sergio, pero ahí está el gráfico del 2009 al 2010. Si alguien tiene dudas de que el poder importa. El poder importa. Sí. O sea, Sergio, ya, Está te muy perdimos, bueno, ahí ¿no? volviste, te perdimos 30 segundos. De Dale nomás, voy a aprovechar como se hace en los paneles cuando te pasan ese papel piola diciendo te quedan 3 minutos y que no es piola, todo el mundo se da cuenta. Entonces ese voy a pasártelo por aquí. Dale Ya, nomás, Sergio. ya vamos terminando. ¿Vale? Dale. Quería mostrar que finalmente lo que uno hace en el trabajo de investigación, todo esto se constituyó a propósito y tomó no horas ni días, sino meses, ¿no? Diario Oficial, una serie de bases de datos, digamos, pagadas incluso, ¿no? Que permiten dimensionar cuál es la estructura societaria de Piñera y de su familia. Esta es la evolución, según Forbes, de su fortuna hasta el 2017. Hoy día podría estar marcando más incluso, ¿no? Desde el 2007 al 2017, miren cuánto ha crecido. Lo que yo les quería plantear casi como último, ¿no? Es que estos muchachos que están acá y muchachas, que son los hijos de Piñera, hoy día son propietarios de la fortuna que les mostré anteriormente, de gran parte de esa fortuna. Y muchos han cuestionado con qué ropa, ¿no? ¿Cómo la hiciste? Si tu viejo te transfirió todo esto, ¿dónde pagó el impuesto a la herencia? ¿O cómo pagó el impuesto a la donación? No existe impuesto a la herencia, no existe impuesto a la donación que haya pagado Piñera. Y eso lo puedo afirmar porque he visto papeles de impuestos internos y tengo muchos de esos papeles, he logrado acceder a gran parte de la documentación de impuestos internos y de los juicios de los tribunales tributarios y aduaneros que dan cuenta de los enjuagues que ha hecho la familia Piñera Morel. Lo que han hecho básicamente ha sido meter a los hijos en las sociedades de inversión de Piñera y luego hacerlos subir en participación y después separar aguas, básicamente, y a través de una cuenta corriente mercantil entre las sociedades de Piñera padre y la de los hijos, le va transfiriendo plata, va engordando las sociedades de los hijos, ¿no? No sé si me entienden ese concepto, pero es básicamente un puente. Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, las transferencias, este cuadrito chiquitito, ¿no? que se ve medio complejo, pero que son las transferencias que hizo Santa Cecilia, la sociedad de Piñera, que yo les mostré anteriormente, a Odisea, solamente en el año 2012. Solamente en el año 2012. Acá tienen 682.000 millones de pesos, ¿no? Transferidos solamente en el año 2012 desde Santa Cecilia a Odisea a través de la cuenta corriente mercantil, que como ven acá, también estos son papeles de impuestos internos, muchachos, y de presentaciones. Este de acá arriba es presentación de Piñera en su defensa de impuestos internos. Dice, cabe referirse a otro elemento del contrato de cuenta corriente mercantil, en virtud del cual es una característica esencial de la remesa, ¿no? De lo que le envía Piñera a su hijo, el que los bienes que comprende, en este caso dinero, pasen a pertenecer en propiedad a quien los recibe. Eso es clave. Eso es clave porque eso da cuenta de cómo Piñera ha ido engordando las sociedades de su hijo a través de este tipo de instrumento, la cuenta corriente mercantil, sin que se pague un impuesto a la herencia y sin que se pague un impuesto a la donación. Si quieren ver los flujos más detallados, quédense con esta lámina que también es de uso interno de impuestos internos, que muestra los últimos trasvasijes que hizo Piñera a través de Bancar Inversiones Limitada, que es su sociedad, a Bancar International Investment, que está en Islas Vírgenes Británicas, ¿no? En 2015 transfirió 68.000 millones de pesos, que son algo así como 90 millones de dólares de esa época. Hoy día, con el cambio del precio del dólar, debe ser más. Pero no fue la única. Fíjense en esta otra. Arriba también, a Odisea, ¿no? Desde Santa Cecilia a Alboldo, a Bancar International Investment, y todo esto está en investigación de impuestos internos. Tuve que ir a la Cámara de Diputados a dar cuenta de esto. Había una defensa corporativa de la UDI, de Chalper y de otros diputados, ¿no? Dándome como caja en la comisión investigadora que se levantó para investigar estas transacciones de Piñera del padre a los hijos. Pero finalmente quedó en nada, llegó el coronavirus, la comisión investigadora se cayó
a propósito como de la crisis sanitaria, y Piñera nuevamente se zafó del tema, pero los juicios de impuesto interno con la familia Piñera Morel están ahí, todavía están presentes. De alguna manera hay funcionarios de impuesto interno que siguen dando la pelea adentro. Yo he conversado con varios de ellos y son valorables sus esfuerzos, porque tienen un director que fue nombrado por Bachelet, saben, para matar los casos de financiamiento irregular de la política, y ratificado por Piñera, seguramente para poder encubrirlo de todo este tipo de cuestiones. La pregunta de si pasa agosto o no pasa agosto Piñera, yo creo que los politólogos acá tienen mucho más elementos que yo para responderla, pero a mí me parece que desde el ámbito financiero, desde el ámbito económico, si Piñera sigue con esta política del regateo, que es como ha enfrentado la crisis económica derivada de la sanitaria, que es a través de Briones, ¿no? que ofrecer pequeños aportes, comenzó con 60 lucas, así de ridículo, subió a 100, hoy día está ofreciendo bonos de 500, con algunos descuentos respecto de la propuesta anterior, como si fuéramos tontos, ¿no? Si sigue con esa política de regateo, yo creo que ha sido su política de toda la vida en los negocios y en el ámbito político, ¿no? Yo creo que le va a ser difícil pasar más que agosto-octubre. Creo que octubre va a ser la fecha clave para que Piñera enfrente el dilema que lo tiene atravesado hoy día Darío. Y con eso cierro y le agradezco haberme escuchado. Yo sé que es un tema complejo lo financiero, pero acá hay hartos elementos que a lo mejor le ayudan a entender un poco más cómo ha constituido su fortuna y cómo es esta relación con su hijo, y cualquier cosa ahí vamos a estar disponibles para las consultas o para las consultas más privadas también, si necesitan algo de material. Oye, perfecto. Se pasó. A esos aplausos. Muy bueno. Te pasaste. Tremenda Sergio. investigación.